Muy buenos días, que el Señor le bendiga. Bienvenido, bienvenida a este espacio que originamos cada domingo a esta hora de la mañana desde la ciudad de Bucaramanga. Hoy es 24 de agosto de 2025. Damos gracias al Señor que nos permite este privilegio a nosotros de compartir una porción de la palabra con cada uno de ustedes y que tiene en su esencia el sentir de edificar al cuerpo de Cristo, de llevar un mensaje de la palabra de Dios, un mensaje de salvación para quienes no hayan accedido a la salvación y en definitiva que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Damos gracias al Señor por cada uno de ustedes quienes se conectan con este espacio cada domingo y sabemos que algunos de ustedes también oran por nosotros, oran por este espacio que originamos desde acá y por cada uno de los hermanos que compartimos la palabra de Dios cada domingo. Así que espacio para la edificación y para la bendición espiritual. Queremos recordarles que en este canal donde usted está en este momento, en YouTube, nos llamamos Centro Bíblico Bucaramanga. Y aquí en este canal usted puede encontrar contenido para su edificación cristiana. Esperamos que aproveche este contenido y que este contenido sea de mucha bendición para su vida. Siéntase libre también de compartirlo y es una manera también de ayudarnos a cumplir con el propósito que tenemos de que el reino de los cielos, el reino de Dios, la preciosa palabra de Dios llegue a muchas personas. Así que comparta, debajo del video debe haber un link donde dice compartir. Usted puede llevarse, decía, debe haber un botón, no un link, un botón. Y dentro del botón hay diversas formas de compartir. Usted puede copiar el enlace o el link y pegarlo en un grupo de amigos de WhatsApp o a alguien en específico. Recomiendo mejor esta última opción, que es como más personalizado. Y bueno, de diversas formas usted lo puede compartir. Gracias por hacerlo y le invitamos a que lo haga, por lo menos a una persona, a alguien que usted quiera compartirle un mensaje de la palabra de Dios. Siéntase libre de hacerlo. También queremos recordarle que en el área metropolitana de Bucaramanga tenemos unos lugares de reunión a los cuales, obviamente, si está por acá cerca, le invitamos a que nos acompañe. En el norte de la ciudad, frente a la cancha de Esperanza 1, el barrio se llama San Cristóbal, pero frente a la cancha de Esperanza 1, allí hay un centro bíblico que tiene actividad hoy domingo a las 10 de la mañana, actividad para toda la familia, actividad para todos, eh, clases para niños, un mensaje de la palabra de Dios en el salón principal. A las 10 de la mañana les esperamos para esta reunión. Antes de eso, a las 8:30, también de puertas abiertas, es una reunión que hacemos, se llama la Cena del Señor, para quienes no saben, y para quienes sí saben, es la Cena del Señor. Esta fiesta, esta ceremonia que recuerda y hace memoria del Señor Jesucristo, nuestro Salvador, la hacemos cada domingo a las 8:30 de la mañana en cada uno de los lugares. Les he mencionado en el norte de la ciudad, frente a la cancha Esperanza 1, en el barrio Ricaurte, en la carrera 17, número 58191, y en el sur de la ciudad, en el barrio Lagos 2, carrera tercera, número 4506. Cada uno de estos lugares está identificado con un aviso que dice Centro Bíblico. Allí nos reunimos para gozar de la comunión unos con otros, para escuchar la palabra de Dios y para tener un muy buen tiempo juntos. Todos invitados entonces a nuestras actividades. Bien, ahora queremos compartir con ustedes unos cánticos de edificación, de inspiración cristiana, perdón, que esperamos sean de edificación para su vida. Después de esto vamos a venir con el mensaje de la palabra de Dios. Vamos entonces con los cánticos, que ojalá los disfrute, si los conoce, que los cante y que sienta especialmente el contenido que está cantando para la honra y la gloria del Señor. Ya volvemos. Que un
un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado en mi Salvador. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado en mi Salvador. De quien temeré si Dios es luz y salvación. Mi fuerza es, no temeré. De quien temeré si Dios es luz y salvación. Mi fuerza es, no temeré. Cuando contra mí venga el enemigo, Dios me ayudará, victoria me dará. Cuando contra mí venga el enemigo, Dios me ayudará, victoria me dará. Una cosa pido a Dios y esta buscaré, que yo esté siempre con Él. Cosa pido a Dios y esta buscaré, que yo esté siempre con Él, para contemplar su hermosura eterna. Quiero en su presencia y casa habitar, para contemplar su hermosura eterna. Quiero en su presencia y casa habitar. Jehová, mi voz a ti clamaré, respóndeme, ayúdame. Oh Jehová, mi voz a ti clamaré, respóndeme, ayúdame. Tú me enseñarás el camino recto y por tu sendero fiel me guiarás. Tú me enseñarás el camino recto y por tu sendero fiel me guiarás. Muy bien, gracias al Señor por los cánticos y ojalá que a través de estos cánticos nos preparemos mentalmente, espiritualmente para recibir la preciosa palabra de Dios. Siempre también invitamos a nuestras actividades de la semana que hacemos en la virtualidad y recordamos que los días martes estudiamos el libro de Génesis. Estas reuniones a las 6:30 de la tarde, lo hacemos por la plataforma Zoom. Preciosos estudios que hemos tenido sobre el libro de Génesis. Le invitamos a que nos acompañe. Martes, 6:30 de la tarde. Los miércoles también hay un espacio especial, en esta ocasión para las damas. Las mujeres de todas las edades se encuentran en esta reunión a las 7 de la noche de los días miércoles.
también a través de la plataforma Zoom. Le invitamos a esta reunión, todas las mujeres, no importa si tiene 15 años o si tiene 80 o más, bienvenida. Le invitamos a que disfrute de las bendiciones del Señor a través de la buena comunión entre las hermanas y también de la edificación que dan las hermanas que enseñan la palabra de Dios allí juntas entre hermanas. El día jueves tenemos reunión de oración, nos reunimos como iglesia para orar. Esto es a las 6:30 de la tarde también por la plataforma Zoom. Le invitamos a que nos acompañe. Bien, ahora le invitamos a prepararse, a escuchar la voz de Dios a través de su palabra y por la obra de su Espíritu Santo. Traiga una libreta, traiga su Biblia, su lápiz, lapicero y aparte este tiempo a escuchar la voz del Señor. No haga esto como una opción de entretenerse, de que le haga ruido mientras hace algún otro oficio. No lo haga. Concentre su atención. Aíslese de esa conversación. Apague el televisor. Sepárese de donde esté, de cualquier cosa que le esté distrayendo a un lugar aislado, donde pueda mantener su atención puesta en lo que el Señor tiene para darle a través de su palabra. Pues vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la comunión entre los hermanos. Hablamos hace 15 días, creo que fue, sobre la comunión. Hoy vamos a hablar de un versículo muy especial de la palabra de Dios que dice que nos invita a preferirnos los unos a los otros. Vamos a hablar de esto. Preste atención, concentre su atención en lo que el Señor tiene para decirle. Bien, aquí estamos entonces para dar inicio a nuestro estudio de esta mañana. El título que he puesto a este estudio está basado en un texto de Romanos 12, tomado de la traducción de la Nueva Biblia de las Américas, y dice, dándose preferencia unos a otros. Quiero invitarle a que oremos al Señor, nos dispongamos en sus manos para que sea Él proveyendo bendición a través de su palabra. Dios y Padre, gracias porque podemos acudir a tu palabra a encontrar en ella el alimento que cada uno necesitamos. Gracias, Señor, porque has dispuesto de una porción de tu palabra para esta mañana y has dispuesto de este canal a través del cual podemos entregar la enseñanza de tu palabra. Y gracias porque en mi caso me permites ser instrumento en tus manos, portavoz tuyo, oh Dios, para presentar tu palabra. Líbrame de mis propios pensamientos, Señor, y pon en mi boca y en mi mente tus pensamientos y tus palabras para que sean ellas transmitidas de manera correcta conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, porque tú a través de tu palabra has obrado en mí mismo y te ruego, Dios, que obres de la misma manera en cada uno de quienes escuchan este mensaje. Gracias por este canal que usamos para difundir tu palabra, oh Dios, y deseamos que tú impartas tu bendición en cada uno de quienes tienen contacto con esto que hacemos y con la palabra tuya que se enseña a través de este espacio. Te lo pedimos dándote gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El capítulo 12 del libro de los Romanos siempre ha significado algo muy especial en mi vida desde muy joven. El título que aparece en mi Biblia en este capítulo es Deberes Cristianos. Y desde muy joven me impactó cada uno de los tips, de los renglones que aparecen allí en este capítulo 12, enseñando cosas básicas, dando tips básicos para la vida de todo creyente. Y el versículo 10, vamos a leer los 9 y 10, el versículo 10 de este capítulo 12 de la carta del apóstol Pablo a los Romanos, habla de darse preferencia.
La Reina Valera 1960 dice, prefiriéndoos unos a otros. Vamos a leerlo en esta Nueva Biblia de las Américas, en esta traducción, versículos 9 y 10 del capítulo 12 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. El amor sea sin hipocresía, sin fingimiento, dice la Reina Valera, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Sean afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. Estaba pensando hace algún tiempo, bastante tiempo, um, presenté un estudio acerca de la honra. Y cuando estaba pensando en este tema y ligado un poco con el último tema que presenté relacionado con la comunión, vino a mi mente este versículo. En cuanto a honra, prefiriéndoos unos a otros, haciendo memoria del texto de la Reina Valera 1960, y estuve meditando bastante, ¿qué es eso? ¿Qué significa? Y entonces ya preparando el estudio, pues recuerdo ahora y veo que el versículo 9 habla del amor sin hipocresía o sin fingimiento, de aborrecer lo malo, de seguir lo bueno, dice la Reina Valera 1960, amados los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos unos a otros. Y qué interesante estas palabras, amor fraternal y preferirnos los unos a los otros. En cuanto a honra, aquí dice, con honra, dándose preferencia unos a otros. Qué preciosa instrucción tan especial que está dirigida a cada uno de los creyentes en Cristo. A usted y a mí, si es que usted es un creyente en Cristo. Y si usted no es un creyente, terrible problema en el que está. Porque el que no cree, dice la palabra, ya ha sido condenado. Pero el que cree, dice la palabra, no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Los que recibimos esa preciosa potestad de ser hechos hijos de Dios, no por ningún mérito nuestro, sino por la gracia de Dios, somos llamados hijos de Dios. Dice el apóstol Juan, amados, ahora somos hijos de Dios. Todos los creyentes en Cristo somos hijos de Dios. Pero no para jactarnos y para enorgullecernos y para sacar pecho y creernos más que los demás, sino para vivir una vida que agrade a Dios. Y este capítulo 12, todo tiene unas instrucciones tan preciosas. Y mi querido hermano, mi querida hermana que está escuchándome, en el último tiempo he estado escuchando casos, noticias de hermanos y hermanas en las congregaciones que no se pasan el uno con el otro, que no se soportan el uno al otro, que yo me cambio de congregación porque es que ese hermano, digo yo, ¿esto será correcto delante del Señor?
Y habla de un amor sin hipocresía, sin fingimiento. Y la palabra de Dios, en este sentido, nos invita a amarnos unos a otros o nos exhorta a amarnos unos a otros de la manera en que Cristo nos amó, que dio su vida por cada uno de nosotros. Y mi querido hermano, hermana, que está ahí escuchándolo, yo no lo estoy acusando. Yo estoy interiorizando y reflexionando esto desde mi propia responsabilidad. ¿Usted cree que yo amo a todos de esta manera? No. Porque es que amar no es sentir maripositas y cositas allá adentro. Amar es hacer cosas por el otro. Eso es amar. Amar es, en el ejemplo de Dios, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Un acto de amor. Y cuando la palabra nos dice que el amor sea sin hipocresía, es que demos de cada uno de nosotros para el otro. Y más que eso, porque es que la palabra sigue profundizando en este pensamiento. Sean afectuosos unos con otros, dice esta versión que estamos leyendo ahí de la Nueva Biblia de las Américas. Sean afectuosos unos con otros, con amor fraternal. Y hay ahí un punto y coma, y dice esta versión, con honra, dándose preferencia unos a otros. ¿Qué es darse preferencia? Piense un poquito en eso, ahí donde usted está. ¿Qué es darse preferencia? Ahí recuerdo, no sé si todavía exista, cuando estaba muy joven, que viajaba Bogotá-Bucaramanga porque vivía en Bogotá. Había un servicio de una empresa de buses que se llamaba Preferencial. Y todavía en algunos espacios donde se venden localidades, se habla de un espacio preferencial. En los estadios, en algunas partes, aquella tribuna que está marcada, que tiene unas sillas un poco más cómodas, que tiene un techo para liberarse de, o protegerse de la lluvia y del sol cuando aplique. Digo cuando aplique porque si el sol está muy de costado, pues a veces pega, así esté protegido por ese techo. Aquellas tribunas se llaman la tribuna de preferencia. Y pensaba en todos estos conceptos cuando analizaba esta porción de que la palabra de Dios nos llama a darnos preferencia los unos a los otros. O sea, eso implica que yo prefiera a la otra persona por encima de mí mismo. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Que yo prefiera a la otra persona por encima de mí mismo. Y eso ni es fácil, ni lo aplicamos. Porque es muy difícil yo preferir al otro que a mí mismo. Esto genera, este hecho natural humano genera conflictos. El hecho de que yo prefiero mi comodidad, prefiero imponer mi criterio, prefiero todo lo que tenga que ver conmigo antes que a los demás. Y la palabra nos exhorta a darnos preferencia
unos a otros. Ser afectuosos, amarnos con ese amor de hermanos. Y dice la Reina Valera 1960, en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. Qué difícil misión. Qué difícil misión. Pero es lo que la palabra de Dios nos muestra hacer. Este hecho del amarnos los unos a los otros y desde donde se origina el preferir al otro por encima mío, tiene que ver con el mandamiento del Señor Jesucristo. Dice en Juan 13, capítulo 34 y 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Dice el Señor, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y mire cómo se aplica ese distintivo en todos los creyentes. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Mi llamado para usted que me escucha es que si hay algo en su corazón con otra persona, con un hermano de la asamblea, alguna diferencia, mi llamado en el nombre del Señor es que lo arregle. Porque el deseo del Señor es que nos amemos los unos a los otros, y amarnos los unos a los otros no es estracharnos la mano, ni darnos un abrazo quizás hipócrita. Amarnos los unos a los otros es hacer cosas por el otro. Yo amo a mi hermano, se escucha muchas veces decir, no, yo amo a todos mis hermanos, pero es que a ese hermano yo no le permito que... Y argumentamos alguna cosa. No le puedo soportar a esa hermana que... Argumentamos alguna cosa. A veces nos escudamos en que yo soy así frentero. Pero al final lo que uno ve muchas veces en ese tipo de posturas es altivez. Es como, yo no quiero que pase por encima mío. Y entonces eso lo empacamos, lo decoramos con ese empaque de que es que la palabra de Dios me dice que vuestro sí sea sí, vuestro no, no. Y entonces cuando yo no estoy de acuerdo con algo, lo voy diciendo. Sí, pero la palabra nos invita y nos exhorta a que nuestras palabras sean sazonadas con gracia. La palabra nos exhorta a que nos amemos los unos a los otros. La palabra nos exhorta a que nos honremos y en cuanto a honra, demos preferencia a la otra persona que a mí. ¿Y eso es fácil? No, no es fácil. Pero es lo que la palabra nos enseña. Es más fácil dejarnos llevar por nuestro carácter y decir es que yo al que se las tenga que cantar, se las canto. Eso no es lo que nos enseña la palabra. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. ¿Y qué es tener amor los unos con los otros? Practicar actos de amor. Obedecer a la palabra de Dios. Hacer lo que el Señor nos manda. Amarnos los unos a los otros, dice el Señor, como yo os he amado. De esa manera, dispuestos a renunciar a nuestro pedestal, a nuestro yo, bajarnos de ahí y darle la gloria a Dios prefiriendo al otro
por encima de mí. ¡Qué tarea tan difícil! ¡Qué tarea tan difícil! Yo sé que no nos gusta escuchar eso. Y no lo digo por usted, lo digo por mí. Todos los días tengo esos episodios de que el yo quiere relucir. Todos los días tengo esa lucha. Y no es fácil, perdón. No es fácil obedecer en el preferir a los otros. Querer honrar a la otra persona. Eso no es fácil. Alguien podrá pensar, estar pensando allá, oye hermano, y o sea, ¿usted quiere decir que hay que agachar siempre la cabeza? ¿Se quiere decir que hay que darle la razón, así sea una insensatez, darle la razón al otro? No, pero el preferir al otro es en el argumento poder decirle las cosas con gracia. Quizás habrá algún momento en el que hay que callar. Machaqué bastante una expresión que me encontré recientemente y la voy a usar en este momento otra vez. Es mejor tener paz que tener la razón. Pudiéramos decir, un poco parafraseando lo que le dijo el profeta Samuel a Saúl, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Es mejor obedecer callando quizás que tener yo la razón e imponerme sobre el otro. Hay momentos en los que el tiempo nos da la razón. Claro, yo no estoy aquí diciendo que si alguien sale con una herejía en la congregación y dice lo que se le antoja, que yo me tenga que quedar callado. No, hay hermanos y hermanas muy conflictivos con temas de doctrina y que se meten en cosas solamente por pelear y que les ve uno esa intención. Y hay momentos en los que uno tiene que pararse en la raya, pero también, lo digo por mi experiencia personal, he aprendido que hay momentos en los que por amor a mi hermano, por amor a mi hermana, dejo el asunto así quieto. Hay cosas en las que es importante quizás sentar la base, decir el argumento, pero hay que saber discutir, sobre todo en el caso de un creyente. Qué tarea difícil saber que tenemos ese distintivo del amarnos los unos a los otros y darnos preferencia honrando a la otra persona. El apóstol Pedro en su primera carta en el capítulo 1, versículo 22, lo dice de esta manera: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente desde bien adentro, de corazón puro. ¿Cómo entender ese amor entrañable? Ese amor desde las entrañas. Los que somos padres sabemos un poquito de eso. Dicen que las mamás, quizás sí más que los papás, pero también los papás. En el sentido general, habrá algún otro que no, pero en el sentido general, cuando un hijo tiene una necesidad, si esa necesidad pase por encima
de mi comodidad, desde adentro sale como, tengo que hacerlo por mi hijo, tengo que hacerlo por mi hija. Si usted me está entendiendo la ilustración, gracias a Dios. De ese amor es que nos habla el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo. Que desde adentro de nuestro corazón salga ese deseo de hacer algo por mi hermano, hacer algo por mi hermana, mostrarle el amor fraternal. Desde adentro de lo más profundo está esa motivación que viene de la obediencia a la palabra. Y le pone aquí una decoración, una cerecita de corazón puro. No solamente entrañablemente, sino de corazón puro. Quiere decir, un corazón que no está contaminado por rencores, por amarguras, por odios, por malos sentimientos hacia nadie. Duro, ¿no? Dura tarea. Amarnos los unos a los otros entrañablemente de corazón puro. La carta del apóstol Pablo a los filipenses nos dice que no hagamos nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Y este complemento que nos gustaría que no estuviera ahí, nos manda otra vez estimar cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Yo utilizo mucho este texto porque es una realidad que esto es difícil de cumplir. Es una realidad que esto no nos gusta cumplirlo. Es una realidad que esto es absolutamente complicado para un hombre natural obedecerlo. Nos gusta estimarnos a nosotros mismos como superiores a los demás. Nos gusta mirar, centrarnos cada uno en lo propio y en las necesidades de los otros, pues de pronto como una opción secundaria. Pero eso no es lo que por naturaleza nos gusta hacer. Y la palabra nos manda a hacerlo de esta manera, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Tiene que ver con el texto de Romanos 12, de darse preferencia, preferir el argumento del otro, preferir la honra del otro, preferir que el otro luzca y no yo. Es algo muy complicado, es algo muy difícil. Estimar a los demás como superiores a él mismo. Qué cosa tan difícil. El apóstol Pedro, en su primera carta también, en el capítulo 1, quedó mal la cita aquí en la diapositiva. Es primera de Pedro, capítulo 2, versículo 17. Honrad a todos,
amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Honrar a todos. Esto, esto no es tan sencillo. Esta instrucción de honrar a todos no es algo que usted y yo podamos hacer muy fácilmente. Cederle lugar al otro forma parte de honrar. Eso humanamente no es que sea una cosa fácil de cumplir. Y la palabra de Dios nos dice que es a todos. ¿Cuánto lo digo desde mi reflexión? ¿Cuánto fallo en esto? ¿Cuánto realmente fallo yo en esto? La honra en este sentido tiene que ver con apreciar, con reconocerle al otro sus virtudes, en ceder nosotros para, de eso se trata, honrar, hacer cosas que le den realce a la otra persona. Hablamos de honrar la memoria de alguien que ya no está, y ese honrar la memoria es reunirse a resaltar lo que ha hecho. Hacen una estatua de alguien para honrar su memoria. Se trata de eso, es de recordarlo para que quede vigente el valor que esa persona tuvo como persona, como lo que fuera en su actividad. Y la palabra de Dios nos manda a hacer esto con todos y a amar a los hermanos y temer a Dios y también honrar a las autoridades, en este caso de la época en la que se escribió, se refiere al rey. Qué cosa difícil, qué cosa difícil cuando una autoridad no está haciendo quizás lo que nosotros creemos que se debería hacer. Cuán difícil es honrar a esa autoridad, ¿cierto? Y en este caso, honrar no es estar de acuerdo, ni promulgar, ni salir a la calle a repartir volantes que promuevan a esa persona. No, y mucho menos cuando de pronto esa persona se opone a los principios de fe. No se trata de eso, pero se trata de no hablar mal. Se trata de reconocer que es una autoridad y que, como nos lo enseña la Escritura, es una autoridad puesta por Dios. Difícil. Honrar a una persona que quizás no se porta bien con nosotros, eso no es fácil. Pero la palabra nos dice, honrad a todos. Santiago capítulo 4 versículos 10 y 11 nos dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y me llamó la atención cuando leí esta porción que inmediatamente conecta con esto. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Otras versiones dicen, no hablen mal los unos de los otros. Y esto es algo que a mí me sorprende mucho, cómo entre hermanos somos tan ligeros para hablar de otras personas, inclusive siervos del Señor, instrumentos del Señor, olvidándosenos lo delicado que esto es a la luz de la Escritura y de acuerdo a la historia bíblica, cómo es de delicado murmurar
hablar mal contra las personas que Dios ha puesto como autoridad espiritual. Cuidado con esto, pero aquí no dice de las autoridades espirituales. Yo me fui por el lado de las autoridades espirituales, pero aquí habla de los unos y los otros, de no hablar mal los unos de los otros, hermano, hermana. Si tiene por conducta hablar mal de otros, juzgar al otro por lo malo quizás, pero es que a veces noto que decimos por decir cosas, de los zapatos que se pone, o de que lo vimos que salió de vacaciones, entonces es hermano y nos sentamos a murmurar, o lo vemos en que en su trabajo y nos sentamos a murmurar, o lo vemos en que en la reunión no llegó por X, Y o Z a una reunión y nos sentamos a murmurar. ¿Se ha esmerado usted, hermano, usted, hermana, por llamar a ese hermano suyo del que usted tiene tantas ganas de hablar mal, llamarlo y preguntarle, oye, hermano, ¿qué pasó con esto? No, no como la autoridad que lo llama a rendirle cuentas, sino preocupándose por la otra persona. Caímos en esto de hablar mal del otro. Y la palabra del Señor nos exhorta definitiva y categóricamente a no hacerlo. Y miren esto tan bello que encontramos en la relación de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Una comunión, una relación entre ellos que es el modelo de ejemplo que nosotros tenemos que seguir. Dice el Señor Jesús en Juan 16, versículos 13 y 14, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, dice el Señor Jesús, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Vamos a poner las personas de la Trinidad, la divinidad, Dios mismo, en sus tres expresiones, en una relación humana. Vamos a imaginárnosla un momentico. Tres con la misma autoridad. Tres con la misma esencia. Y el Señor Jesús está hablando de que el Espíritu le glorifica, que toma de Él y lo transmite a su iglesia. Aquí no estaba conformada la iglesia, pero se está refiriendo a eso, a sus discípulos. Dice que el Espíritu nos guiará a toda la verdad. No hablará por su propia cuenta. Qué preciosa expresión de esa relación de Dios mismo. Y en el capítulo siguiente, capítulo 17, versículos 4 y 5, el Hijo, el Señor Jesús, orando al Padre, dice, yo te he glorificado en la tierra, el Señor Jesús, al Padre. He acabado la obra que me diste que hiciese. Obvio es el Hijo, pero es Dios mismo, y dando como parte de victoria, y hablándole al Padre que Él ha glorificado al Padre. Y le hace esta petición al Padre, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. De esta manera, que no es para nada fácil, que no tiene nada que ver con nuestra naturaleza humana, es que debemos llevar las relaciones como iglesia del Señor. Y esa expresión
debe trascender hacia los más débiles. Dice primero a los Corintios capítulo 12, versículos 24 y 25, porque los que en nosotros son más decorosos, hablando de los miembros, no tienen necesidad, pero Dios ordenó al cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Ese precioso ejemplo que usa el Señor en su palabra acerca de cómo funciona la iglesia como un cuerpo, como un edificio también, como una labranza, pero en este caso, hablando del cuerpo, me llamó la atención aquí encontrar que enfatiza la relación con quienes pudiésemos considerar más débiles. A ellos tenemos que darles más honor. A ellos tenemos que preferirlos por encima de nosotros. Y yo no estoy diciendo que yo me crea aquí arriba, sino estoy hablando en el sentido general. Todos tenemos en nuestra perspectiva alguien a quien pudiéramos considerar más débiles. Todos. El que está bien arriba, ve a los que están un poco más abajo, y eso es natural. Siempre va a haber un punto de referencia donde hay alguien que está desde la perspectiva humana un poquito más abajo. Puede ser en sabiduría, conocimiento, puede ser económicamente, puede ser en estatus, puede ser, bueno, de tantas maneras. Cualquiera que sea la referencia que tengamos, siempre va a haber alguien más débil. Entonces, desde esa perspectiva es que lo estaba viendo, ¿no? Porque de pronto pudiera quedar la sensación de que yo me estoy poniendo yo mismo aquí arriba y diciendo, no, todos, si hay alguien a quien vemos débil, a él le debemos mayor honra, mayor preferencia de parte nuestra. Y dice aquí, al final del versículo 25, que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Ahora, ¿cómo hacemos para honrarnos los unos a los otros de forma práctica? Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Tiene que ver con murmurar, tiene que ver con ofender, tiene que ver con tantas maneras que usamos quizás en medio de una discusión por hacer sentir mal al otro. Dice, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Edificar. Pensemos antes de hablar. ¿Esto que voy a decir edifica? Es una palabra que está contaminada de algún tono quizás ofensivo, algún tono corrompido. No la use. Tenga cuidado. Porque la palabra nos manda a no hacerlo. Otra opción, reconocer el trabajo de otros. En la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 y 13, nos habla o habla el apóstol, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Muchos hermanos trabajando en la obra del Señor. ¿Y saben qué veo, hermanos? Que hay muchos hermanos que no se ocupan de labores en la obra del Señor, pero se ocupan
en qué falla el hermano que sí está trabajando. La hermana que está enseñando en la escuela dominical, mirar qué hizo mal para caerle encima. Primer principio, reconocer el trabajo que hace el hermano. A ese hermano, a esa hermana que usted juzga, le cuesta trabajo hacer lo que hace. Le cuesta recursos, le cuesta tiempo, le cuesta esfuerzo. Ore por él, ore por ella, reconózcale su trabajo. Deje esa costumbre de estar pensando, ¿qué hizo mal? ¿Qué puedo juzgar? ¿Qué lunarcito puedo encontrar aquí para yo poder caerle encima? Antes, por el contrario, la palabra nos enseña, nos exhorta a reconocer a los que trabajan. Y este reconocer tiene unas implicaciones muy amplias. Reconocerlo en forma verbal, en forma práctica, si es necesario llevarle un presente, si es necesario, bueno, lo que el Señor le muestre. Esta es una manera de preferir al otro. Enfocarnos en las virtudes, en las cosas buenas del otro. Esto no es fácil y no nos gusta, humanamente nos gusta es mirar qué podemos juzgar porque eso nos ayuda a resaltar. O sea, yo no lo he hecho y ese sí lo hizo mal. Yo lo hago bien y él lo hace mal. Yo no me he equivocado en eso y él sí se equivoca en esto. Hay que reconocer el trabajo de los otros. Otra manera de darnos preferencia, de honrarnos unos a otros. Hebreos 10:24. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Qué es estimularnos? Poner esa chispita para que prenda, así como cuando usted prende un fósforo y estimula el fogón para que él prenda, así, estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cómo nos estimulamos al amor y a las buenas obras? Diciéndonos cosas buenas, felicitándonos unos a otros, reconociendo el trabajo del otro, evitando hablar mal del otro, estimularnos al amor y a las buenas obras. Si tiene algo malo que decir, permítanme decirlo así, cierra el pico, no lo haga. Y si tiene definitivamente algo que decirle al hermano, llámelo en privado y dígale, hermano, tenga cuidado con esto. Sepa usar las palabras. Y cuando estoy hablándole así en segunda persona, dirigiéndome a usted, estoy hablando para mí también. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Ese fosforito que se prende para que la llama salga, debe ser para que dé una llama de amor y buenas obras. Todo lo malo que usted tenga para decir, guárdeselo y sépalo usar más bien para edificar en otro momento, en privado, alrededor de un buen café, alrededor de la palabra, en una buena conversación, con mucho amor, que siempre sea para estimularnos al amor y a las buenas obras. En el mismo capítulo 12 de la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el versículo 3, dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Cada uno de nosotros, por naturaleza, tiene un más alto concepto de sí. Yo me creo el más sabio, yo me creo el más hábil, yo me creo el más indicado. Y la palabra de Dios nos manda a bajarnos de ese pedestal y a pensar de cada uno de nosotros
de forma cuerda. De esta manera nos preferimos el uno al otro, porque cuando yo estoy en el pedestal, siempre me queda muy difícil honrar al otro y preferir al otro, que es lo que la palabra de Dios me enseña. Y este versículo 5 de del mismo capítulo de Romanos 12, pues habla, pues ahí en los otros versículos alrededor de esa preciosa analogía del cuerpo con muchos miembros y que todos funcionan de una manera armónica y orquestada desde el cerebro. Dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Qué precioso. Funcionar de esta manera para la honra y la gloria del Señor. Y así termino dejando este pensamiento en cada uno. Darse preferencia implica funcionar como un cuerpo, implica funcionar como un cuerpo. Si mis uñas están largas, yo busco un corta uñas y me las corto. Si me hice una herida por acá y me rozo con todo y me duele, yo busco una curita y me la pongo. Si algo está funcionando mal en mi cuerpo, en mi organismo, por allá por dentro, y me dicen que hay un medicamento bueno para eso, compro el medicamento y me lo tomo. Cada uno de estos ejemplos que he estado usando es las uñas, un miembro, la mano, un miembro, el codo, un miembro, los órganos internos a los cuales medicamos para que se alienten. Pensar en el otro, darnos preferencia, porque todos somos miembros los unos de los otros. Mi querido hermano, mi querida hermana, que el Señor nos ayude a darnos preferencia. Que el Señor nos ayude a amarnos con amor fraternal, un amor sin fingimiento, a honrarnos los unos a los otros. No es nada fácil. Pidámosle al Señor que nos ayude a hacerlo, para su honra y su gloria. Dios y Padre, gracias, porque el Señor Jesucristo mostró tu amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Él murió por nosotros. Gracias, oh Dios, por tu muestra tan grande de amor. Ayúdanos, Padre, a preferirnos los unos a los otros, a honrarnos los unos a los otros, a amarnos de la manera que tu amado Hijo, el Señor Jesucristo, nos amó muriendo en la cruz por nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos tu ayuda para ser obedientes a la palabra tuya. Nos encomendamos en tus manos en este día, dándote gracias en Cristo Jesús. Amén. De esta manera, terminamos nuestro episodio de hoy, domingo 24 de agosto de 2025, y deseamos que tenga un resto de domingo muy feliz, que el Señor bendiga su vida y que ojalá lo que ha llegado a su corazón a través de la preciosa palabra de Dios y por la obra del Espíritu Santo sea una semilla que crezca y dé fruto para honra y gloria de Dios. Que el Señor bendiga su palabra en su vida. Que el Señor le ayude y nos ayude a cada uno a ser hacedores de su palabra. Feliz resto de semana. Que el Señor le guarde, que el Señor le bendiga. Chao, chao.